Y dentro de la universidad nosotros empezamos a desarrollar actividades de capacitación para otros estudiantes, inclusive profesores y otras autoridades. Cuando Ujú. ya salí después a ser profesional, nos dedicamos a socializar el tema de incendios forestales desde el Ministerio de Ambiente aquí en Colombia y pues nos tocaba capacitar comunidades, autoridades, bomberos, defensa civil, Cruz Roja. Digamos que ahí se empezó un proceso bastante interesante con respecto a llegar a comunidades. Y más o menos en el año 2000 comencé a trabajar con organizaciones público-privadas en torno a la gestión de riesgos desde esas organizaciones. Y ahorita mucho en el sector privado, con lo que tiene que ver con planes de gestión de riesgos de desastres. Entonces, digamos que en general hemos podido observar una serie de aspectos interesantes en torno a los diferentes públicos a los que hemos llegado. Y hoy en día lo que pretendemos en esta charla es, digamos, que llegar a un breve resumen de lo beneficioso que logra hacer eso dentro del contexto de la gestión del riesgo. Perfecto. Didier Ferney Pedreros Vega. Fíjense, está en Colombia, en Bogotá. Acá estamos en Argentina y estamos conectados con México y con otros países. Por lo tanto, esto también es una forma, ¿no?, de articular, de estar relacionados, de intercambiar experiencias y sobre todo esta que nos vas a explicar ahora, porque es muy importante, ¿no? A veces uno dice, bueno, están los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos saben qué es la gestión de riesgo. Y después toda la comunidad no está del todo capacitada, ¿verdad? Así que es muy importante todo esto como para subrayarlo. Lo venimos repitiendo hace muchísimo tiempo. Pero ahora te vamos a escuchar a ti, Didier. Muchísimas gracias. Listo, Adelante. perfecto. Gloria, gracias. Voy a compartir pantalla y por favor indícame si estás viendo adecuadamente. ¿Listo? Sí, si la agrandas, por favor. Ahí está. Listo, perfecto. Pues primero que todo, buenas noches en Argentina, en México, aquí en Colombia, todas las personas que están pendientes de Radio Epicentro. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente, esta charla del día de hoy surge a raíz de esa charla hace un mes que titulábamos ¿Qué ha sido y qué es la gestión del riesgo de desastres? En ese momento tocábamos lo territorial y lo organizacional. En esta segunda parte, lo que vamos a abordar es la capacitación institucional y comunitaria. No voy a repetir los pergaminos, digamos que parte de lo que adicionaría a la pregunta que tú me hacías, Gloria, en torno a la capacitación, es que actualmente soy docente. Vengo varios años de docencia en nivel de posgrado, básicamente, en especialización y maestría, con el objetivo de que estas personas que son profesionales y que están adquiriendo un curso de posgrado sepan cómo se gestionan riesgos de desastres. Entonces, actualmente estoy en una universidad que se llama Universidad Sergio Arboleda, en una maestría que se llama Gestión y Evaluación Ambiental. Y hoy, digamos que es el resumen de lo que es lo institucional y lo comunitario y sobre todo la capacitación. Nuevamente, siempre comienzo mis charlas con una frase y esta es de un libro de Albert Vázquez Pérez, Medio Hombre, que es la historia de Blas de Lezo y la batalla que Inglaterra ocultó al mundo, así se llama el título. Y es que Blas de Lezo, para el caso colombiano, fue un español que se encargó en Cartagena de rechazar una serie de ataques que venían de Inglaterra para que Inglaterra no se apoderara del país en esa época. Eh, Dice, a pesar de todo, Desno carecía de una visión global en la batalla. Eso era lo que Leso opinaba. Su visión no era de pájaro, sino de jabalí. Si te enfilaba con las tropas, podías darte por muerto, pero no sabía contemplar la magnificencia de una batalla desde todos los puntos de vista. A veces, para gestionar riesgos, tenemos que ser como un ave, que podemos mirar desde arriba qué es lo que está ocurriendo y con eso podemos tomar decisiones en las diferentes etapas de la gestión del riesgo. Pero en otras ocasiones necesitamos esa visión de jabalí. Y esa visión de jabalí, desde mi punto de vista, tiene que ver con dos cosas en la gestión del riesgo. Con la capacitación, y yo lo llamo socialización, que es la información, la capacitación y la educación, y con lo que tiene que ver con la respuesta al desastre. Es decir, tiene uno que ir empoderado a hacer estas dos labores que son permanentes, que son de campo, estar entrenando, estar practicando, no solamente con las comunidades, sino en la respuesta, en la evacuación, en los simulacros. Y de esta forma, la gestión del riesgo puede ser mejor lograda.
A esto refiere esta frase y a eso hago alusión. Nosotros, en la anterior ocasión, habíamos visto esta gráfica en donde desarrollábamos la historia de los desastres y de la gestión del riesgo de desastres. Indicábamos que habíamos pasado por 7 etapas. Esas 7 etapas implicaban un concepto de lo que era gestionar ese desastre, y cada una de ellas ha desarrollado una serie de hitos paralelos con otros temas. Entonces tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con desastres, tiene que ver con ordenamiento territorial, tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con ayuda humanitaria, tiene que ver con ordenamiento urbano también de alguna manera, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces esto nos enmarca de manera resumida todo lo que ha sido la gestión del riesgo de desastres. Hoy en día también llegamos a esta gráfica en donde decimos que algunos temas intentan acercarse, otros temas ya se están interpolando, en donde estamos hablando de lo laboral, de emergencias y desastres, de medio ambiente, de ordenamiento territorial, de cambio climático, de accidentes mayores y otros temas como químicos, vertimientos, donde por ejemplo en Colombia se tienen que hablar, en el caso de químicos, de planes de gestión de riesgo químico y entre ellos accidentes mayores, y el plan de gestión de riesgo para vertimientos accidentales con elementos que ciertas empresas pueden producir. Tenemos unos aspectos técnicos y tenemos unas normatividades. En ese sentido, nosotros, y hemos pasado por esas 7 etapas, entendemos que el concepto de gestionar riesgos en cada una etapa, en cada una de estas, ha cambiado. En la primera, en la mítico-religiosa, gestionar riesgos era rezar, era vaticinar, era guerrear, y disculpen la palabra en este contexto tan crítico hoy en día, en donde unas personas lo que hacían era determinar quién era ese ser malo que generaba desastres. O era un dios o era un astro. Si era un dios, pues en esa guerra, entonces se tomaban cautivos, personas, se sacrificaban, y el objetivo era tener contentos a esos dioses. O era tratar de vaticinar cuando aparecía un mal astro, un desastrum, y entonces con ello determinar que no iba a ser tan malo y se pudieran tomar los correctivos del caso. Estaba a cargo de sacerdotes, brujos, chamanes que solo podían evitar eso. En la etapa 2, en la física, era conocer muy bien el comportamiento de un evento físico llamado sismo, llamado huracán, llamado volcán, llamado lluvia, etcétera, etcétera, y donde el conocimiento exacto de ese comportamiento de ese evento físico se podría determinar cuándo iba a ocurrir, cuándo iba a explotar, cuándo iba a estallar, y se podía proteger a las comunidades cercanas o en el área de influencia, básicamente con ejercicios de evacuación. No había mucho que hacer allí en ese proceso de gestión del riesgo. En una etapa 3 llamada sociotécnica, entonces ya había una serie de comportamientos adaptativos ante este tipo de eventos, es decir, se procura que haya entrenamientos, que haya prácticas, de allí viene la Escuela Social de los Desastres, donde el hombre se vuelve un ente responsable activo de su seguridad. Es decir, si hay una alarma, si hay una serie de elementos que le avisan que algo viene, inicialmente posguerra o después con ciertos eventos como por ejemplo los huracanes, él puede tomar decisiones claras de a dónde evacuar, llegar a un sitio seguro, y en ese sitio seguro, llamémoslo como lo llamemos, tenía alimentos, tenía botiquín, tenía radios, tenía pilas, y ahí salvaba su vida. Entonces digamos que se vuelve un ente activo en la medida en que él tomaba decisiones. En las anteriores etapas no. Pues quién lucha contra Dios, quién lucha contra un astro o quién lucha contra un huracán o un volcán. No, aquí ya hay un ente activo. Y ese ente activo en los 50 podría generar una respuesta más eficiente en la medida en que tuviera más capacitación, más entrenamiento, más prácticas y más simulacros. Es decir, desde la Escuela Social de los Desastres y desde los 50, en el siglo pasado, empieza a darse cuenta la sociedad que si uno capacita, que si uno informa y que si uno entrena, se logran salvar vidas. Es interesante los trabajos que hizo, por ejemplo, Enrico Quarentelli, Dines, Russell en Estados Unidos, tratando de evitar temas de la Guerra Fría, porque pues, se viene la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial,
y cómo eso se proyecta a ejercicios relacionados con simulacros relacionados con terremotos, con huracanes y con tornados. Es decir, en la medida en que las personas entiendan y sepan qué hacer correctamente, pues se van a salvar más vidas. Luego viene una etapa sociocultural en donde la gestión del riesgo se centra exactamente en ese elemento denominado riesgo, donde específicamente se empieza a trabajar un factor que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad era un elemento en el cual, pues ya en la etapa 2, en la etapa física, habíamos conocido muy bien los volcanes, los huracanes, el comportamiento, fenómenos meteorológicos, etcétera. Pero en esta se centra la visión en que se tiene que reducir la vulnerabilidad. Es decir, no puedo quitar un volcán, no puedo evitar que los huracanes lleguen, no puedo evitar que un terremoto surja o tiemble, pero sí puedo reducir la vulnerabilidad. Y no solo en la respuesta, es decir, no es solamente evacuar, sino que yo debo mejorar las condiciones de seguridad, debo mejorar la preparación, debo mejorar lo institucional, debo dejar de que se construyan sitios de alto riesgo, debo educar, debo capacitar, debo entrenar. Es decir, el concepto de vulnerabilidad, como lo entiende ya Gustavo Wiltshire, de vulnerabilidad global, empieza a desarrollarse en esta etapa. Luego viene la 5, la holística, donde también el riesgo es el centro, pero específicamente en evaluarlo, en medirlo, para lograr disminuirlo. Es decir, digamos que el aspecto más importante es esa evaluación de riesgos, donde al evaluar esos riesgos yo tengo que disminuirlos, pero también me enfoco en la respuesta y también me enfoco en los seguros. Esta es parte de la tesis de Omar Darío Cardona en la Universidad Politécnica de Cataluña en España, donde él empieza a determinar que la gestión de riesgos son 4 pasos: evaluar los riesgos, disminuirlos, la respuesta a desastres y el aseguramiento. No todos los modelos hoy en día incluyen el seguro como un elemento fundamental. Omar Darío ha sido de los que más ha impulsado ese tema. Viene una etapa 6, la de los hitos, donde se habla del riesgo presente y el riesgo futuro, se habla del desastre y se habla de la reconstrucción. Aquí ahí entra un concepto relativamente diferente a las anteriores etapas, que es el riesgo que tenemos hoy y el riesgo que tenemos hacia el futuro. En las etapas anteriores y sobre todo en la sociocultural hablamos de que el riesgo está en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Aquí no, aquí ya no hablamos de amenaza y vulnerabilidad, sino hablamos del riesgo como concepto global hoy y que hay que reducirlo, y del riesgo en el futuro que hay que planearlo. Entonces viene el ordenamiento territorial y se empiezan a involucrar otros temas como el cambio climático. Obviamente el desastre y obviamente la reconstrucción, pero no incluye exactamente temas de seguros. Y por último, la última etapa, que es de los hitos en la pandemia, pues nos habla de eso mismo: el riesgo presente, el riesgo futuro, del desastre, de la reconstrucción y de la pandemia. Inicialmente como objeto lo discutíamos la vez pasada, indicando que creíamos y creemos varios que la pandemia debió ser abordada por el tema de desastres, los sistemas de protección civil, los sistemas de gestión de riesgos de desastres, para que una vez que este se volviera contexto, se trabajara en la gestión de riesgos global en medio de la pandemia. Entonces, Ahí donde te quería preguntar, porque me parece que pasa lo siguiente. Hay muchos países, muchísimos, ¿verdad?, que no están considerando la pandemia como un desastre. Entonces se habla de una emergencia sanitaria, se le ponen otros nombres, a veces algunos eufemismos, se lo puede disfrazar, no sabemos si a propósito o no, o por desconocimiento. Entonces, ¿cómo se puede hacer para instalar ese concepto que me parece muy claro lo que acabas de decir? digamos que aquí viene una cosa interesante, y es que cuando la pandemia era objeto, es decir, cuando inicia la pandemia, nosotros inclusive hicimos una investigación aquí en Colombia donde encontramos que otras pandemias habían sido atendidas por el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, HN1, cólera, entre otras. Entonces creemos que con esas herramientas se debió empezar a asumir el tema. Pero cuando ya el COVID empieza en toda la población y ya son todos trabajando en medio de, entonces el concepto adicional que tiene Colombia es un concepto de emergencia. Digamos que a nivel constitucional nosotros tenemos 3 estados de excepción. Hay un estado de excepción que se llama conmoción interior, hay otro que se llama guerra exterior y hay otro que se llama emergencia.
digamos que el de conmoción interior, entre comillas, es violencia interna, mucha violencia interna. El de guerra externa, lo que se vive actualmente en el país, pero el de emergencia no es guerra. El de emergencia es una situación particular que genera que el Estado tenga que adaptarse a esa situación para administrarla. Es un estado de excepción. Es decir, uno en desastre no hace 3 cotizaciones, esperemos 30 días a que lleguen, no, uno tiene que hacer el gasto inmediatamente, uno tiene que ejecutar presupuestos inmediatamente, tiene que trasladar, y eso es un estado de excepción. Entonces, en ese estado de emergencia, lo que Colombia se saltó, entre comillas, era un estado que se llama de desastre, un estado, hay otro menor en el nivel local intermedio, se me olvida en este momento el nombre. Lo que pasa es que el de estado de desastre es un estado de excepción. Pero si es muy grande, se vuelve un estado de emergencia. Digamos que la pandemia pasó de una vez hacia el nivel superior y cuando es un estado de emergencia, ya es el estado en pleno el que lo atiende, no solamente desastres. Entonces, digamos que lo que yo creo es que inicialmente se debió atender como un estado de excepción, pero desde el punto de vista de desastres, que era el que tenía las herramientas, pero ya cuando se vuelve genérico, todo el estado lo tiene que atender, pero volcado hacia un proceso de que se vuelve un desastre. Que los números de muertes no ha sido muy largo en periodo de tiempo, sí, no es inmediato como un terremoto, sí, que no ha terminado también. Entonces, esta es una condición particular que tiene todas las excepciones que pueden tener cualquier estado de excepción y que en ese sentido lo que se ha ido es tratando de reinventar e inventar cómo atender. Creo que ahí se centra el error del tema, pero estamos trabajando en un contexto de pandemia. Ahorita Eh, miramos a ver. Mire, ¿Sí? antes de que sigas, te voy a comunicar que tenemos saludos desde Colima, Manuel Cabral Acevedo desde Zacatecas, Denis Bonilla Valladares desde El Salvador, Nora Villegas desde Medellín. Nora, te esperamos en Argentina. Iba a venir ahora, pero va a llegar en abril. Y también saludos desde Hermosillo y se van sumando más y más personas. Así que muchas gracias. Seguimos escuchándote. Perdón por la interrupción. No, tranquila, Gloria. Quiero pedirles disculpas. Le mencionaba a Gloria antes de comenzar la transmisión que hace una semana tuve una cirugía en los ojos y hoy me hicieron control y literalmente estoy viendo a media. Entonces, si sale un errorcillo por ahí, quiero que me lo disculpen. Pero pues estamos aquí con todo el esfuerzo. Digamos que Bueno, muchas gracias. en ese tema y como lo estamos viendo, la gestión del riesgo cambia en concepto. Entonces, gestionar riesgos implica diferentes modelos. Digamos que hay unas maneras de gestionar esos riesgos y entonces el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España a ese modelo le llama gestionar riesgos. Aquí llamamos unas normas técnicas colombianas, la 5254, que es un modelo anterior a la ISO 31000, que habla de gestionar riesgos. En Colombia esta ISO 31000 se trata de involucrar en la gestión de riesgos territorial. Yo digo que no es posible porque la ISO 31000 la hicieron organizaciones que muchas veces no entienden de cómo es lo territorial. Eso lo hablábamos la vez pasada, pero pues digamos que ahí está. Si uno quiere gestionar riesgos a nivel organizacional, pues puede utilizar la ISO 31000. Está la NFPA 1600 que habla de continuidad de negocio, está la ISO 22320, está el modelo BCM que habla de los pasos para gestionar riesgos. Existe una entidad que se llama DRI, que es la Disaster Recovery International Institute, que lo que habla es de que se tienen que gestionar riesgos para continuidad de negocios, que es muy similar a ISO 31. Existe el modelo holístico de Omar Darío Cardona, que habla que la gestión del riesgo es evaluar los riesgos, medirlos, disminuirlos, la respuesta y el aseguramiento. Ahí están los 4 pasos. Después hablamos de un modelo holístico desde el libro de Narváez y Label en 2009, la gestión del riesgo desde el punto de vista de procesos, que habla de una cultura del riesgo, de una gestión de riesgo presente, una gestión de riesgo futuro, una gestión de la respuesta, una gestión de la rehabilitación y una gestión de la reconstrucción. Digamos que habla de 6 pasos. En la actualidad, por ejemplo, en Colombia, Colombia dice que la gestión del riesgo son 3 cosas: el conocimiento, la reducción y el manejo de los desastres. Y que eso a su vez está dividido en 11 pasos
que es, por ejemplo, en el proceso de conocimiento, identificar y caracterizar escenarios de riesgos, analizar los riesgos, monitorear el riesgo y comunicar el riesgo. Eso de lo que estamos hablando de la capacitación institucional y comunitaria está en algo que llamamos conocimiento y es el paso 1.4 si lo queremos ver así. Luego habla de la reducción, habla de la intervención correctiva y prospectiva. En Perú también hablamos de la intervención correctiva, prospectiva, incluso de la gestión correctiva, de la gestión prospectiva y de la gestión de la respuesta. Son modelos, digamos que se equiparan, tratan de ser similares. Y en el manejo, pues hablamos de la preparación para la respuesta, de la ejecución de la respuesta, de la preparación para la recuperación y de la ejecución para la recuperación. Entonces, de los 11 subpasos, al menos 5 tienen que ver con información, con capacitación y con educación. En realidad, directamente 3, uno que es la comunicación, la preparación para la respuesta y la preparación para la recuperación. Eso en el modelo colombiano. Digamos que tomando todos estos modelos ISO, DRI, BCM, NTC, GTC, todos los modelos, yo he llegado a la conclusión de que la gestión del riesgo y de que el proceso de gestión del riesgo son 7 pasos. No se preocupen, digamos que esta es una teoría donde el primer paso se denomina la contextualización, la descripción, el diagnóstico y la historia del ente al cual yo le voy a gestionar riesgos. Puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser una empresa, puede ser un municipio, puede ser una región, un departamento o una provincia, puede ser una cuenca, puede ser una nación o puede ser varios países de un continente. Ese primero es muy, muy importante. No es explícito en todas las metodologías, pero es muy, muy importante. El segundo es la identificación, la medición, la estimación, la evaluación de amenazas, vulnerabilidades, elementos expuestos, riesgos. Digamos que hoy en día la teoría, digamos que de los hitos y la teoría de la gestión de riesgos desde el punto de vista de procesos, está hablando que ya el riesgo no está solamente en función de la amenaza y la vulnerabilidad, sino que está en función de la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos. Omar Darío alguna vez en los 90, digamos que esta ecuación de riesgo está en función de la amenaza, vulnerabilidad y elementos expuestos, había solicitado y había indicado que los elementos expuestos estaban involucrados en la vulnerabilidad y por ende que era amenaza y vulnerabilidad. Hoy se volvió a separar. No todo elemento expuesto es vulnerable. Digamos que es una premisa que se está trabajando. Y con ello yo tengo los riesgos. Y con eso tengo que generar algo que denominamos escenarios de riesgo. El escenario de riesgo es el riesgo en tiempo y espacio. No es solamente la amenaza alta de sismo, no, es la ocurrencia de ese posible sismo en una ciudad de X, Mendoza, Bogotá, Caracas, donde sea, un día específico, entre semana, de día, de noche, por la mañana, por la tarde, un mes específico, diciembre, enero, febrero. A eso le llamamos un escenario de riesgo. Esto es la etapa diagnóstica. Esta es la etapa que creo que es más importante del proceso porque de un correcto diagnóstico, todas las etapas siguientes se van a desarrollar adecuadamente. Si yo tengo un incorrecto diagnóstico, todas las etapas siguientes, por mejor que las haga, van a ser erróneas. Digamos que es la base. Ya ahorita les doy otra imagen donde creo que concreto toda esta idea. Luego de que yo evalúo riesgos, los tengo que disminuir, los tengo que prevenir, los tengo que mitigar, los tengo que reducir y los tengo que monitorear. Entonces ese es un tercer paso de prevención, mitigación, reducción y monitoreo de riesgo. Digamos que yo coloco un cuarto paso que se llama la socialización, la información, la capacitación y la educación. Unas personas me dicen, no, este va antes o puede después. No, no importa. Digamos que yo creo que estos dos, casi que estos tres siempre van a ser los tres primeros. Y de ahí en adelante yo podría decir que el cuarto puede ser el quinto o sexto y el sexto puede ser el cuarto, no importa. Ahí el quinto es el manejo operativo de la situación, la alerta, la alarma, la respuesta. Alguien me dirá, no, mire, primero va el manejo operativo y después sí socializamos el contexto, los riesgos, las medidas de prevención y cómo se atiende una emergencia. Perfecto, o sea, no hay ningún problema. Digamos que los tres primeros siempre tienden a ser los primeros. Cuando yo hago el manejo operativo de la situación y tengo la alerta, la alarma, la respuesta a emergencias, hay un concepto que se llama resiliencia ante desastres.
las comunidades son más resilientes ante desastres en la medida en que su capacidad de responder adecuadamente a un desastre sea mejor. Esa es la resiliencia ante los desastres. Luego viene la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción para finalmente colocar un paso que se llama la transferencia del riesgo, que son fondos, seguros, préstamos, bonos, etcétera, etcétera, que yo utilizo para financiar todos los pasos anteriores. Digamos que esa es la gestión del riesgo desde el punto de vista de lo que yo creo. Y eso es un PHBA, es decir, una vez que yo hago los 7 pasos me devuelvo al primero, actualizo el primero, actualizo el segundo, actualizo el tercero, ejecuto el cuarto, desarrollo el quinto, vuelvo y practico el sexto y vuelvo y hago, y vuelvo y comienzo. Ese es un PHBA. Existe un concepto adicional que es la resiliencia ante el riesgo de desastres, es decir, existe la resiliencia ante los desastres, que es responder adecuadamente. Pero existe otro que es la resiliencia ante el riesgo de desastres. Entonces, el objetivo de la gestión del riesgo de desastres es ser resiliente ante el riesgo de desastres. O sea, son dos conceptos totalmente diferentes. Muchas entidades de socorro que dicen, no, yo los capacito en evacuación, en respuesta, y son resilientes, ya no necesito más. No, yo en realidad necesito todos los pasos, porque si no los ejecuto, voy a tener inconvenientes en alguno de ellos. Didier, Y perdón, esto, a lo mejor, ¿sí? disculpa, algo que también está acá en una pregunta. ¿Pueden darse, por ejemplo, algunos en forma simultánea de estos pasos? Por ejemplo, estar ante la presencia de un desastre, por supuesto, y tener que trabajar en prevención dentro del desastre. Claro, hoy en pandemia, es decir, cuando yo hablo de que Exacto. la séptima etapa es gestionar riesgos de desastres y gestionar la pandemia, en medio de la pandemia, ahí estamos en pasos paralelos en todo. Incluso la pandemia ya no es solamente gestión de riesgos de Mm. desastres, sino cómo hago ordenamiento territorial de la pandemia, con la pandemia, cómo hago cambio climático con la pandemia. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos viendo hoy en ordenamiento territorial en la pandemia es que se deben de dejar de fomentar, no, se deben fomentar espacios abiertos, amplios y seguros al aire libre para que la Ujú, pandemia no siga infectando. Y eso es ordenamiento territorial. claro. Entonces, sí, efectivamente se pueden hacer varios pasos al mismo tiempo. Ahí lo coloco. La pandemia, o sea, el COVID, digamos que nos cambió inicialmente mucho para gestionar la pandemia, pero ya después gestionemos los desastres, gestionemos la pandemia en medio de la pandemia. Entonces, Tenemos tres saludos más. dale, dale. Alma Inés Velo, Alan García Cinico de Guerrero y Graciela Salaberry de Uruguay. Así que, bueno, seguimos teniendo más audiencia frente a un tema que es súper interesante. Adelante. Gracias, Gloria, ¿no? Y todos de verdad, muchas gracias por estar atentos. Entonces, si esto fuera una pirámide, yo diría que la base de la pirámide es ese paso uno, contextualización, análisis histórico y diagnóstico inicial del territorio que estoy analizando. Normalmente puede ser desde una casa, puede ser un barrio, un municipio, una provincia o una nación. Es la conceptualización, la contextualización. Y el segundo paso es la evaluación de riesgos. Es decir, de estos dos radica la importancia de los demás. Lo que pasa es que en esa pirámide yo no sé cómo irá el paso 3, el paso 5, el paso 7 y el paso 6. Es decir, me devuelvo nuevamente y les digo, el paso 3 son medidas de prevención, el paso 5, manejo operativo, el paso 6, recuperación, rehabilitación y reconstrucción, y el paso 7, la transferencia del riesgo. Entonces, ahí los estoy nombrando, pero me falta uno, que es el que yo digo que es el 4, normalmente que puede ser 5, no importa, pero el que es el 4. Pero el 4, dentro de esta conceptualización de que la gestión del riesgo es una pirámide, no es un escalón más, no es un nivel más. La capacitación, la socialización es el mortero que pega todo esto. Es decir, la firmeza de esa pirámide va a depender de lo bien que socialice, de lo bien que informe, de lo bien que capacite y de lo bien que eduque. ¿En qué? En conocimiento del territorio. Una persona o una comunidad que conoce muy bien su territorio es más resiliente ante el riesgo de desastres. Una comunidad que conoce sus riesgos es más resiliente ante el riesgo de desastres. Y a su vez,
una comunidad que sabe cuáles son las acciones de prevención y mitigación, que conoce que hay que proteger la naturaleza, o una sociedad que sabe responder, o una sociedad que sabe cómo rehabilitar, recuperarse y reconstruirse, o que tiene seguros y que entiende y que maneja el concepto y que lo acapa y que lo toma, es una comunidad que es más resiliente al riesgo de desastres. Entonces a mí me parece que desde ese punto de vista la socialización es ese mortero, es eso que está pegando esa pirámide. Y de alguna manera, nuevamente, retomando esta misma gráfica, lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla en nuestra vida diaria. ¿Cómo así? Cuando uno va del médico y cuando a uno lo atiende un médico y va uno a un chequeo, normalmente el médico lo primero que le pregunta es, bueno, ¿y usted por qué viene? Normalmente dice, porque es que ya no me aguanté el dolor. Cuando uno va al odontólogo es porque ya no se aguantó el dolor. No, eso no es gestión de riesgos. Uno debería hacerse chequeos anuales o cada 6 meses, dependiendo de su condición particular. Pero el médico lo primero que le pregunta es, venga, ¿y su familia qué? Venga, ¿y qué antecedentes hay? Venga, ¿y ahí qué han sufrido? Y después le pregunta a uno, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Usted tiene un trabajo estresante o no tiene un trabajo estresante? Venga, ¿y usted qué come? ¿Cómo come? ¿Hace ejercicio? ¿No hace ejercicio? Y a partir de ello, él empieza a hacerse una idea de cuáles son sus riesgos. No es lo esencial, pero es una etapa fundamental en la cual mis antecedentes me están diciendo a mí cómo puedo ser mis riesgos futuros. Mi papá y mi mamá murieron por hipertensión, por problemas de azúcar. Adivinen para dónde voy yo, para tener hipertensión y problemas de azúcar. Y a mí me toca cuidarme mucho en ese tema, pero es por mis antecedentes. Si no conozco mis antecedentes, pues no, sería muy difícil gestionar ese riesgo. Y luego el médico le dice, no, listo, hagas estos exámenes, hagas estos resultados, un examen de sangre, un examen de esfuerzo, un examen de aquello, un examen del otro, y nos vemos en una semana, o en 2, o en 3. Y él ya, con los exámenes, con mis antecedentes y con mi forma de vivir la vida hoy en día, donde o soy sedentario o hago ejercicio, o estoy estresado o no lo estoy, él ya conoce mis riesgos. Y él me va a decir, mire, usted tiene que dejar este trabajo estresante, o tiene que comer mejor, o tiene que hacer más ejercicio. Pero si él no hace los 2 primeros pasos, cualquier cosa que él haga en adelante va a estar mal. Otro ejemplo. Hace mucho tiempo un hermano le diagnosticaron un dolor y le dieron unas pastas, aspirina. A la semana fue, le seguía doliendo, le dieron más aspirina. A la semana fue, le dolía, más aspirina. Y al mes tuvo un rompimiento de apéndice, peritonitis. Mal diagnóstico, malas acciones de prevención y mitigación, y ahí teníamos la consecuencia. Eso significa que debemos tener una buena contextualización, buen análisis de riesgos para que las medidas de prevención, mitigación y reducción sean adecuadas. Luego ya uno socializa con la familia, mire, me toca hacer ejercicio, no me estresen, mire esto, mire aquello. Yo empiezo a mirar en el manejo operativo. El ejemplo que yo doy muchas veces en clase se relaciona con las mujeres que van a tener un bebé. Ellas tienen un diagnóstico, ellos tienen un antecedente, el papá y la mamá seleccionan el hospital y hacen un escenario, que el papá esté o que el papá no esté. Si el papá no esté, viene la suegra, por ejemplo. Se llama plan de contingencia. Y entonces lo que hace la mamá es determina cuándo va a ser el niño, si está o no está con el papá y cómo se va a ir al hospital que ella previamente escogió. Muchas veces todo sale al traste, está en otra parte, estaba paseando, no está el papá, no está la suegra, no está el hospital que ella quiere, y eso empieza a generar más problemas. Pero normalmente si se planea bien, no tiene por qué salirse de control. Luego después se tiene la mamá, el bebé se va a la sala de recuperación, se va a rehabilitación a reconstruir su vida. Váyase a casa y vaya y atienda al bebé. Y eventualmente uno tiene un seguro de salud, tiene un seguro de ARL, de riesgos laborales, un seguro privado. Eso es transferencia del riesgo. A mí no me toca sacar toda esa plata de lo que costó toda la cirugía o el tener el bebé, 10, 20 mil dólares, sino que hay un seguro que me respalda. A eso se le llama gestión de riesgo en últimas. Pero eso se aplica en la persona, o se aplica en lo territorial, o se aplica en lo organizacional. Y ahí estamos siendo resilientes ante el riesgo de desastres. Nuevamente como el término general. Y ahora bien, ¿cuáles son esos grupos objetivos? ¿A quién queremos llegar? Todos los que quieran. Tenemos comunidad,
Tenemos poblaciones específicas y ahorita estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando de comunidades LGBTI, por ejemplo. Estamos hablando de comunidades indígenas. Estamos hablando de blancos, negros, amarillos, verdes, azules, anaranjados. Estamos hablando de filiación política X o filiación política Y. De hecho, estas son poblaciones específicas. Hoy gestionamos el riesgo de desastres ante niños o la gestión del riesgo de desastres a personas con limitaciones de movilidad. Eso empieza a hacer publicaciones, pero pues en realidad todo hace parte de algo muy global, en donde yo empiezo a particularizar, y al particularizar sé cómo lo gestiono. Es decir, no es lo mismo gestionar el riesgo de desastre de una persona con limitación de movilidad en silla de ruedas, que puedo hacer muchas cosas, a una que tiene limitación de la movilidad, o a una que tiene limitación del oído, o con un niño, o con un adulto, o con un adulto mayor. Lo discrimino no porque sea algo nuevo que está surgiendo, sino porque las acciones que tengo que ejecutar con ellos en prevención, mitigación, respuesta, reducción, manejo, aseguramiento, cada una tiene una particularidad. Y al tener esa particularidad, pues me va a permitir que ese grupo objetivo pueda salvar su vida de una forma más eficientemente y gestionar sus riesgos de una manera más prudente. Hay autoridades civiles, el alcalde, el gobernador, el jefe de provincia, etcétera. Puede haber autoridades religiosas de todo tipo de religiones, no estoy discriminando a ninguna. Puede haber autoridades militares, autoridades policiales, que tienden a dar diferencia en Colombia, son diferentes. Puede haber entidades públicas, puede haber entidades privadas, pueden ser del orden local, del orden regional, del orden nacional, del orden internacional, etcétera, etcétera. Pueden ser para personas que tengan poder de decisión, o puede ser para personas que no tengan poder de decisión, o pueden ser para grupos de socorro. Y ahí pueden ustedes agregar todo lo que ustedes quieran, pueden discriminar todo lo que quieran. Discriminar en el sentido en ir desagregando cada uno de sus posibles poblaciones que ustedes pueden trabajar. Población rural, población campesina, población de clima frío, población de clima templado, de clima cálido, o por temporadas, entonces en una primavera, en un invierno, en un verano, se gestionan los riesgos de manera diferente. Entendiendo que esa socialización, esa información, esa capacitación y esa educación debe entender que cada población tiene una forma diferente de aprender. El aprendizaje no es lineal, son líneas curvas. No todos aprenden igual, unos pueden aprender más rápido, otros pueden aprender más lento, incluso dentro de una misma población, niños, hay niños que aprenden más rápido y niños que aprenden más lento. Otros pueden aprender muy rápido y otros pueden aprender muy despacio. No importa, es decir, tenemos que entender que debemos tratar de subsanar en el tiempo, y yo hablo de meses, pero pueden ser años, que debemos llegar siempre a aumentar el grado de complejidad de lo que estemos trabajando. Eso debe ser, y por eso las flechas son continuas, un tema que es continuo en el tiempo. Yo no puedo separarlo, no puedo desagregarlo. Puede ser por etapas, primer tema, segundo tema, tercer tema, pero lo que sí es claro es que yo no puedo dejar que las etapas pierdan esa continuidad. Pueden haber unas etapas más rápidas, un aprendizaje más rápido, un aprendizaje más lento, no importa. Pero lo importante aquí es que no debe haber espacio entre esas socializaciones, entre esa información, entre esa capacitación. Porque uno cree que si uno deja 3 meses, un año entre información, entre capacitación, educación, va a seguir aumentando de complejidad. Y el año pasado hablamos de esto, este año hablemos de otra cosa más difícil, el siguiente vamos a hablar de... No, porque cuando usted deja pasar cierto tiempo, y estamos hablando incluso de meses, ni siquiera dependiendo del tipo de población, incluso de días, por ejemplo, un socorrista, un brigadista, si yo le dejo pasar más de un mes entre tema y tema, se le olvidó literalmente hablando. Entonces esa práctica continua se pierde y él no se va a desempeñar adecuadamente. Cuando yo dejo pasar el tiempo de capacitación, información y socialización y dejo un periodo de tiempo entre lo uno y lo otro, en realidad lo que yo estoy haciendo es comenzar desde ceros. Ahora, Estoy eso, devolviéndome hacia atrás. claro, eso Didier lo pudimos experimentar con la educación formal, ¿verdad? El paso abrupto que hubo cuando apareció la pandemia y tuvimos que estar en cuarentena
y se pasó de la presencialidad a la virtualidad. Entonces ahí hay como una ruptura, ¿no? En todas las acciones pedagógicas y en toda la didáctica que había que aplicar, y ahora hemos vuelto otra vez a la presencialidad y en realidad ahí también, si tenemos que aplicarlo a lo que estabas diciendo recién, por ejemplo, ahora podemos acercarnos más a la gente, depende de cómo vaya el fluir de este virus o también otras condiciones que tenemos en el planeta, como en este momento, este estado bélico que afecta a toda la humanidad. Es, Exactamente. es Eh, buscar formas, ¿no? Claro, cuando comienza la pandemia, digamos que yo tuve una gran ventaja y es que yo afortunadamente había dictado cursos a distancia por internet. Es decir, yo había dictado con Argentina, eh, allí me habían contratado y había dictado cursos para personas de toda Latinoamérica o Con había utilizado España, cuando estuvimos con también. España hace años, claro. Y esa ventaja de los que habíamos utilizado las plataformas virtuales es monstruosa. Y entonces cuando entra la pandemia, pues yo simplemente hago ciertos cambios, ya no puedo ser el profesor ni el que utilizaba el tablero, yo utilizo mucho tablero, ya aquí no podía, con las herramientas que hoy en día puede que sí, ya hay tableros virtuales, pero se tenía uno que adaptar y tenía que uno adaptar a los estudiantes para ese trabajo. Pero sí, una disrupción, ¿no? El último estudio que salió en Colombia en estudiantes de primaria dice que los estudiantes de primaria, y no estoy seguro si los de secundaria, dejaron de aprender en la virtualidad cerca del 40% de lo que aprendían en la presencialidad. Es gravísimo. Y entonces, cuando yo estoy en una comunidad y dejo pasar tiempo entre contacto y contacto, lo llamo la información, capacitación, educación, simulacros, lo que sea, pues usted va a volver a hacer, porque a ellos ya se les olvidó, ya no se acuerdan, uno que otro se acuerda alguna cosa o cree que era así, y entonces pues vamos a tener una ruptura en ese proceso de aprendizaje y simplemente no van a hacer lo que nosotros necesitamos. Yo lo hablo en información, en capacitación y en educación. Información es que se le dan unos datos, ellos lo toman, lo asumen y lo filtran y desarrollan algo. El proceso de información es simplemente datos y ellos lo toman y hacen algo. El proceso de capacitación tiene una evaluación inicial y una evaluación final. Y en esa evaluación inicial yo detecto unas falencias que tengo que mejorar en el tiempo y que cuando yo evalúe al final deben haber mejorado. Y el proceso de educación se entiende como un cambio de conceptos en las bases y en los principios de la persona. O sea, si yo al principio detecté que ellos, no sé, no tenían botiquín en su casa, pues yo les informo que tienen botiquín, pero eso no me garantiza nada. Pero si yo hago un curso de botiquines y les enseño cómo llenarlo, cómo mantenerlo, pues hago una evaluación al principio, hago una evaluación al final y lo certifico. Y al final se educan si ellos logran que de los 30 que asistieron, 25 tienen botiquín en su casa y lo tienen sin medicamentos vencidos o lo tienen con todos los elementos. Ese, por ejemplo, es un tema que surge hace algunos años en Colombia con los cinturones de seguridad. Aquí no se usaban y empezaron campañas, spots, todo esto. Utilícelo. Prensa, televisión, radio, y no por eso la gente lo utilizaba. Ya después enseñaron campañas educativas y después hubo multas. Y hoy en día, 30, 40, 50 años después, que uno encuentre una persona sin su cinturón de seguridad es muy difícil. Pues ya estamos educados con todas las campañas que quieran, o sea, con todos los temas, es de esa manera. Entonces, si yo dejo pasar tiempo entre campaña y campaña, no, voy a retroceder, voy a volver hacia atrás y voy a tener problemas. Ahora bien, en Colombia, y ustedes pueden acceder, por ejemplo, a la página de la Unidad Nacional, que es www.gestiondelriesgo.gov.com, y ahí ellos tienen una biblioteca virtual, biblioteca de información, o pueden ir al CRID o a la biblioteca virtual de desastres de cualquiera de los países de Latinoamérica, que todos tienen bibliotecas virtuales. Usted puede conseguir materiales para todos esos públicos objetivos. Entonces, usted puede conseguir guías para formación comunitaria en gestión del riesgo de desastres, y esto es para comunidades. Y ellos le van diciendo el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, pero esto es en la teoría colombiana. Hay una metodología que se llama análisis de amenaza, vulnerabilidades y capacidades en Colombia. Eh, es ABC, no es ABR, es ABC. Porque ocurre que aquí las comunidades uno les dice, ¿usted por qué no está preparado ante esa? Es porque el alcalde no me ha, porque el gobernador no ha venido, porque el presidente no ha dicho nada.
Entonces se cambia ese concepto de riesgo por capacidad, porque uno les dice, oiga, ustedes tienen riesgo. Hágame un favor, ¿quiénes tienen una moto? No, yo tengo una moto. Ah, ¿y quién tiene un cuchillo? Yo tengo un cuchillo. ¿Y quién tiene una toalla? Yo tengo una toalla. Ah, sí tenemos recursos, tenemos capacidad. Las comunidades tienen la costumbre de que si no es con la gorrita pidiendo plata o con el marranito pidiendo plata, no van a gestionar riesgo. No, creemos que las comunidades tienen capacidades, pero ellos la tienen que ver. En ejercicios que hemos hecho aquí en poblaciones es, ay, aquí la señora en poblaciones rurales, la señora es pensionada de enfermería, ella nos va a ayudar. Ah, mire, pensionada de enfermería. No, mire, el señor tiene una campana y tiene una moto y él nos puede dar la alarma a los bomberos. El señor tiene celular y es el que nos puede ayudar, nadie más tiene celular. Entonces la metodología ABC no utiliza, o sea, utiliza el riesgo, pero hace énfasis en las capacidades. Eso es comunitario, pero es específico para ello. Yo a un socorrista no le digo eso. Y ya hay muchos elementos adicionales. Nosotros utilizamos mucho USAID OFDA con los cursos que ofrece USAID OFDA y los materiales que ofrecen, pero yo también los ofrezco a nivel de posgrado. Es decir, por ejemplo, a mí un estudiante de posgrado, de especialización o maestría que va a sustentar tesis, yo le digo, le hace este curso para instructores. Esa capacitación para instructores es muy importante porque le va a dar herramientas para ustedes poner su tesis o su proyecto o su anteproyecto. Pero hay todos los temas, es decir, en Internet se pueden conseguir todos los temas para poblaciones específicas para lograr que cada una, en la medida de lo posible, gestione riesgos por etapas. No es enseñarles todos los temas el primer año, sino puede ser este año tal tema, el otro año tal otro, etcétera, etcétera, o este año sismo, el año entrante volcanes, después inundaciones, pero que sea continua en el tiempo, si no vamos a tener problemas. Hay muchos Mira, materiales. disculpa que te vaya y que te interrumpa, ¿no? Pero se pasó volando el tiempo y nos queda poquito. Sí. Así que te das cuenta, nos hemos entusiasmado con el tema y vamos a tener que abrir una tercera parte en cualquier momento porque todavía nos están quedando enfoques. Quiero comunicarte que la doctora Beverly Hernández Castro está con la Universidad Dussens de México presente. Entonces, también tenemos, bueno, mucho público que está aquí aplaudiendo esta presentación. Didier, y a ver si podemos ir redondeando ahora. Me queda un minutico, tranquila. ¿Lo Bueno, tengo? bueno, vamos rápidamente porque queremos escucharte. Da, Listo. yo no hablo más. Mencionamos materiales peligrosos, reducción del riesgo de desastres. Si yo centro de crisis y quiero entrenar a los del centro de crisis, hay material. Si yo quiero centros de alojamiento, pues ahí hay manuales también. Si yo quiero gestionar riesgos también, evaluación de daños y análisis de necesidades, riesgos de manejo de programas, riesgo de desastres, primera respuesta con materiales peligrosos, búsqueda y rescate con estructuras colapsadas. Es decir, hay información para todos los temas. En últimas, digamos que los pueden conseguir en la red, pero yo los invito nuevamente, también pueden, yo estoy por ahí en redes sociales, yo publico información, yo publico cursos y ahí se pueden dar muchas cosas. Pero, y yo diría y finalizaría con esta imagen en donde menciono que en una teoría piramidal de la gestión de riesgos de desastres, la socialización, la información, la capacitación y la educación no es un paso más, es el mortero que pega todo esto y que hace que esto se mantenga firme en caso de que ocurra un desastre. Es, digamos, que la conclusión del día de hoy. Pero muchísimas gracias, Didier Ferney Pedreros Vega, desde Colombia, contándonos todas estas cosas interesantes y motivándonos para que sigamos trabajando como corresponde dentro del amplio, a las amplias dimensiones que tiene la gestión de reducción de riesgos de desastres, resiliencia, cambio climático, ordenamiento territorial. Bueno, todo se ha enunciado y tenemos que seguir, Didier, de alguna manera, con una parte 3 para escuchar todo el resto que tienes para decirnos, porque yo sé que eres un excelente capacitador y además instructor, y eso también es muy bueno, más todos los conceptos que nos has presentado. Te agradecemos profundamente desde Epicentro Argentina que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muy amables a todos los que se han conectado. Muchas gracias a Epicentro México
y también al licenciado Marcelo Piatti, que fue soporte y producción acá en Argentina. Esto ha sido extraordinario porque estamos uniendo capacidades también de las personas, como Didier y como muchos más que nos han visitado y que van a seguir acá en Epicentro Argentina. Entonces, por ahora, muchas gracias, Didier. Muchas gracias de nuevo por estar. A ustedes. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron desde Facebook. Los esperamos en otro miércoles de Epicentro Argentina. Buenas noches. Que estén bien.